Entonces, antes de entrar al tema de lo que es todo el circuito del control del motor síncrono, tenemos que saber algunos conceptos básicos de los arrancadores de los motores. ¿Por qué? Porque el motor síncrono, uno de los métodos de arranque que tiene es como motor jaula de ardilla. Entonces, como se arranca como motor de inducción, tenemos que saber cuáles son los métodos que se usan para arrancar los motores de inducción. Y un pequeño repaso también, pues, de pasada de qué es un arrancador de motor, ¿no? Entonces, por ese motivo es que he decidido hacer un pequeño repaso de arrancadores de motores. ¿Qué vamos a ver acá? En esta parte de arrancadores vamos a ver, por ejemplo, la forma básica de arrancar los motores desde un sitio y también de múltiples sitios, aunque de múltiples sitios no nos va a... Bueno, también porque se puede arrancar, ¿no? El otro también que nos interesa es este. ¿Por qué? Porque en el motor de síncrono también se puede hacer inversión de marcha y también se puede arrancar con voltaje reducido. Esto vamos a ver en la siguiente clase, o de repente ahora si alcanza el tiempo. Entonces, por ese motivo, todos estos métodos, tanto de voltaje de arranque a voltaje de atención reducida, como también los métodos de control básicos, incluyendo la inversión de marcha, o sea, cómo se invierte la marcha, se usan en el controlador de motor síncrono, porque ustedes tienen un motor, que es un motor síncrono, le pueden invertir la marcha y pueden colocarle, eso no viene, pero le pueden colocar un circuito de inversión de marcha. Le pueden colocar también circuitos para arrancarlo desde múltiples sitios, para darlo en múltiples sitios. Y también pueden arrancarlo con voltaje reducido, ¿no? Y hay varias técnicas para arranque de voltaje reducido, ¿ya?, de un motor. Entonces vamos a empezar con los circuitos más básicos y tenemos ahí, por ejemplo, esto que es muy simple, ¿no? Un arranque de motores usando dos cables, que se llama, que en realidad es de esta forma, miren, se usa dos cables porque acá no hay un botón de start-stop, no hay botonera. La botonera tiene 3 cables, este solamente tiene 2 cables, ¿no?, que son estos dos de acá. Entonces, ¿qué está pasando acá? Por ejemplo, esto vamos a hacer un poquito más grande, ¿ya?, para que puedan mirar. Ahí está mejor, ¿no? Ahora, por favor, eso hay que bajarlo un poquito más, ¿ya? Pero vamos viendo lo que se muestra ahí, ¿no? Un poquito más, bájenlo. Ahí. Ahora sí, ¿no? O sacan la pizarra, sacan esto, no, ¿no? Ya nada más, ¿no? Bueno, ya. O se puede sacar esto, ¿no? Bueno, vamos avanzando mientras van haciendo eso, ¿ya? Miren, acá tenemos, por ejemplo, un sistema en que un dispositivo, ¿no?, de control, que puede ser, por ejemplo, temperatura, presión o nivel, ¿no?, hace arrancar, hace que entre energía. Miren, por acá está la energía de 220 o 480, dependiendo, entra y apenas cierra este dispositivo, energiza el contactor M, o la bobina, perdón, de este bobina de arranque M, y como está en seriado, arranca, se energiza, cierra acá y hace que energice el motor, por ejemplo, ¿no? Puede ser para, por ejemplo, si es temperatura, podríamos hablar de un dispositivo que cuando está la temperatura baja, cierra y hace que entre un motor que va a mover el motor de la compresora de un refrigerador, ¿no? Puede ser, ¿no? Igualmente acá, por ejemplo, tenemos bueno, es el mismo circuito, sino que cableo de otra manera y vemos que sobre un contacto M más todavía, ¿no? Sobre un contacto M. Es lo mismo. Puede ser, como le digo, un nivel de switch, un flotador, o puede ser un switch de presión, ¿no? Y acá tenemos la versión ya no con el voltaje directo conectado, sino con medio de un transformador, porque puede darse el caso que el switch no resista más de 24 voltios, ¿no?, o el presostato. Entonces no resiste de repente los 220 voltios o 480, que es lo más común, y entonces se le pone a través de un transformador donde se le baja acá a 24 voltios. Aquí observa, todo esto que ven es un arrancador, ¿no?
Este es el arrancador, todito lo que está ahí. Este es el motor, el arrancador. Este también es el arrancador, inclusive incluye la parte de control hasta acá, hasta el transformador. ¿Ya? Esto que ven acá son unos calentadores, los heater, que se llaman heater, que están sensando siempre la cantidad de corriente que pasa y se van calentando. Se van calentando según la cantidad de corriente. Esto es bien utilizado, se llaman los térmicos, los heaters, ¿no? Entonces, estos heaters están sensando ahí la corriente que pasa al motor. La sensan y se calientan. Y llega el momento en que se calientan tanto que transmiten el calor a un bimetálico. Y ese bimetálico se arquea y se abre acá el circuito y automáticamente se para o se desactiva el contacto en la bobina M y por ende también estos contactos se abren y se deja de pasar corriente. Es para evitar que pase mucha corriente o jale mucha corriente el motor, ¿no? Eso es. Entonces, estos OL se llaman overload, se llaman heater o térmicos, son para sobrecarga. Es decir, cuando hay una sobrecarga, es decir, jala mucha corriente, está sobrecargado, comienzan a pasar más corriente, se calientan más y disparan el térmico. ¿Por qué? Porque acá hay un bimetálico, ¿no? Entonces ahí como vemos la variante simplemente es que acá es directo y acá es con transformador. Ya. Ahora vamos a ver el de 3 cables, que es más utilizado. Este de 3 cables aquí tenemos, ¿por qué se llama 3 cables? Miren, porque en este caso el circuito de control, que no se muestra, igual si se muestra, ya un ratito, no se muestra, pero vamos a ver, miren, o sea, lo que está acá, esto que está aquí, sigue permaneciendo, el motor con su térmico y su contacto M, sigue permaneciendo en 3 fases, ¿ya? Lo que ha variado es el circuito de control, este de aquí. Este es el que ha variado. ¿Por qué ha variado? Porque ahora tenemos así, miren. ¿Por qué se llama de 3 cables? Porque se usa una botonera que tiene 3 números. 3 cables. El start y el stop. ¿Ya? Aquí van el 1, el 2 y el 3. Start y stop. En este caso, este es el circuito que va directamente al L1, L2. ¿Ya? Aquí tenemos, la única diferencia es la siguiente, que ahora ya no es con un circuito de un presostato, un termostato, una boya, no. Ahora está arrancando con un switch start de inicio, que automáticamente, como el OL está frío, le pasa energía al M. El M se activa la bobina y cierra su contacto. Este contacto se llama contacto de retención, o también contacto de enclavamiento. ¿Por qué? Porque cuando cierra y ustedes abren aquí, y como está cerrado, el circuito se retiene o se mantiene o se completa a través de ahí. ¿Ya? Es por eso que se llama contacto de retención. Todos estos circuitos se aplican igual al motor síncrono, ¿no? Es lo mismo. Perdón. Aquí, ¿cuál es la variante? Aquí la variante es que se le ha puesto un foco. ¿Para qué se le ha puesto un foco? Una luz piloto que se llama, ¿no? Ahí está la luz piloto. Tenemos aquí justamente, este es una botonera con luz piloto. ¿Ya? O la luz piloto puede ser, creo que la luz piloto sola no tiene botonera. Cuando es botonera, acá tiene una luna donde se puede poner en la mano. Acá no, porque este está con una punta, no es un foquito, ¿no? un foco piloto que se llama. Entonces, a veces se requiere una variante, son variantes, ¿no? ¿Qué más se le puede poner a este típico? Se le puede poner acá un foquito, de tal manera que cuando arranque, ¿qué va a pasar? Va a cerrar el circuito, pues. Por ahí. Y aparte también va a cerrar el circuito al contactor M. Y va a hacer que el motor continúe trabajando. No se olviden que este OL hace las veces de un stop. Porque si ustedes le aprietan el stop, estando enclavado esto, sencillamente no hay pase de corriente. Al no haber pase de corriente, se cae el M, se cae acá también y ya queda abierto el circuito. Es decir, por más que vuelva la tensión, no vuelve a prenderse porque hay que volver a apretar especialmente el start para que vuelva a arrancarse. Entonces este se llama un circuito de protección cuando no hay voltaje también. Porque si imagínense que viene la tensión, lo puede agarrar frío al operador alguien, ¿no? Se puede arrancar el motor, puede haber una desgracia, ¿no? Un accidente. ¿Ya? Entonces esta es la variante que también tiene un botón de prueba, miren. Este botoncito de prueba, cuando ustedes lo aprietan acá, miren,
en este lado, este contacto, al apretarlo, viene acá. ¿Y qué pasa? Viene por ahí y cierra el circuito. Y se prende el botón para ver que el botón, el foquito piloto siempre está operativo, ¿no? Es una variante del clásico. Es un adorno. No un adorno, sino una necesidad. Otra variante es la siguiente, que se le puede poner también. Esta botonera de 3 que se usa también para arrancar, también se usa para un circuito ampliamente utilizado que se llama el anunciador. Así son los anunciadores de las industriales, así son, señores. Por supuesto que lo hacen con transistores, como todo el circuito, pero es lo más simple que puede haber acá. ¿Qué pasa? Este símbolo, ¿qué significa? Que se va a activar cuando hay generalmente una alta presión. ¿Ya? Se va a activar. Entonces, ahí actualmente el circuito está trabajando normal, el motor todo tal como fue puesto acá, ¿no? Normal, está trabajando. El motor está encendido, todo. Pero de repente, y miren que está conectado a la línea L1, L2, es decir que esto va a venir en paralelo con el motor, ¿no? O en paralelo con el circuito de control, con este. ¿Ya? Entonces, de repente, supongamos, se produce una alta presión. ¿Qué es lo que va a pasar? Inmediatamente, como este contacto está cerrado, apenas cierra, comienza a sonar la sirena. ¿Ya? Pero ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que va a ocurrir ahí? Esto va a quedar sonando, porque mientras esto está prendido va a quedar sonando, ¿correcto? ¿Ya? Y también el foquito se va a prender. Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahí? Va a seguir suena y molesta. ¿Qué es lo que tienen que hacer ahí? Tienen que hacer lo que se llama un acknowledge, un reconocimiento. Ahí se llama, acknowledge se llama en inglés. Reconocer la falla. Entonces acá le llaman off, pero es acknowledge. Reconocen la falla. Apretan acá y ¿qué pasa ahí? Se activa, como esto está la falla continúa, se activa este contacto S. Se activa y en ese momento se calla la sirena. Pero el foquito sigue prendido, ¿se dan cuenta? Y debería inclusive estar flashando. Ahí está prendido, pero queda flashando generalmente, ¿ya? Queda flashando o prendido, en este caso prendido porque no tiene flash. Y usted suelta, pero ya quedó enganchado por acá. Ya se reconoció la alarma. Queda apagado esto y el foco prendido. Entonces significa que la alarma está presente, pero ya no molesta al oído la sirena. ¿Ya? Entonces, cuando usted quiere resetear, reset, o sea, ¿pero cuándo va a resetear? Cuando esto ya se corrigió, ¿sí o no? Cuando se corrige, ¿no? O supongamos que han solucionado la falla, pero sigue cerrado. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes jalan acá y ¿qué pasa? ¿Ah? En ese momento, se abre el circuito al contacto S. Pasa. Se abre el contacto, se abre la bobina S, se abre acá, ¿no? Se cierra acá, pero como la falla ya se fue, ya también se fue y todo quedó abierto. Eso es. Entonces son circuitos de que se llaman anunciadores, así son. Cuando escuchan hablar de anunciadores, se trata de esto. Ya son bien utilizados en todos los sistemas de todo tipo. Y es otra variante. ¿Ya? Entonces, por ahí vemos que el control es el mismo, estamos jalando de la misma línea. Es decir, no estamos utilizando ningún reductor, estamos trabajando con los 480 voltios acá. Pero también podemos trabajar en forma separada utilizando ya un transformador. Es otra variante, ¿no? Donde acá tenemos el motor, una fase nomás se muestra acá, una fase del motor con su contacto M, que es el motor principal main, el contacto principal main se llama el M, el térmico, el calefactor, su contacto M, y acá tenemos que lo está pasando por medio de un transformador. ¿Ya? ¿Por qué? Porque puede ser que el switch no resista los 240 voltios, trabaja con 24 voltios o 12 voltios, entonces se le baja la tensión y miren que también lleva una protección más que el fusible. ¿Ya? El fusible. Y también tiene un termostato. Por ejemplo, esto puede ser el circuito, como dice ahí, de un circuito comercial de aire acondicionado. Esto. ¿Cómo funciona esto?
Dice que cuando el termostato, ¿no? Pide que se enfríe el circuito porque se ha calentado, esto se levanta, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? La presión debe estar bien porque es aire acondicionado, entonces en ese momento se activa la bobina M, ¿no? Y este M, ¿qué es lo que hace? Hace que el motor que está aquí, al cerrar aquí, energice ¿qué cosa? Por ejemplo, el motor de compresión, el motor del compresor que hace la refrigeración. Como está caliente, va a empezar a enfriar este motor. Ustedes saben que los motores, los refrigeradores tienen pues un motor, ¿no es cierto? Que es un motor que mueve un pequeño compresor y ese compresor es el que justamente se encarga de enfriar, ¿no? Pero también podemos tenerlo así en tres partes, miren, ya no en dos, sino en tres. Por ejemplo, podemos tener acá en 24 voltios, en 110 y en 480. Lo mismo, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, el mismo termostato, solo que aquí va a activar dos heaters, ¿ya? Dos relés bimetálicos. Entonces, estos heaters van a hacer que se cierren estos contactos y van a hacer que actúen, miren, el M1 y el M2. Y miren, están conectados en delta estas cargas. Podrían estar en I, ¿no? Entonces están conectadas en delta. ¿Y qué son estos? Estos sí son calefactores ya de alta potencia, de 480. Estos calefactores ya se encargan justamente, como esto está frío, de calentar el medio ambiente, pues comienzan a calentar, ¿no? Por ejemplo, estos heaters de trifásicos, sí, hay, por ejemplo, en las turbinas, en las salas de control de disyuntores, ¿no? Y justamente, ¿qué más le falta acá que energice, aparte de los heaters? Falta que energice los sopladores que van a expandir todo el aire caliente, ¿no es cierto? Es otra aplicación. Bueno, esta es una pequeña mirada de más o menos las cargas que se mueven con los motores de inducción, ¿no? Ya. También otra variante es que aparte del start y el stop, tengan esto. Tengan manual, off y automático. Y lógicamente después viene a todo lo demás, ¿no es cierto? ¿No? Entonces cuando ponen en manual, automáticamente miren la bobina entra. Cuando ponen en off, ya no entra por más que arranquen, que pongan el circuito de auto acá, porque acá va a venir el circuito automático. Aquí va a venir el circuito, ¿no? O puede ser también un switch de presión, o puede ser un switch de temperatura, supongamos. Entonces cuando ponen acá en manual, automáticamente enciende la carga, el motor. Cuando ponen en off, está apagado. Y cuando ponen en auto, solamente va a prender cuando, por ejemplo, el dispositivo de termostato o boya se enciende. Es una posibilidad, ¿no? Una variante. Ya. También pueden haber que de múltiples sitios pueden prenderlo y apagarlo. Lo que hacen simplemente es poner enseriados los stop y los arranques en paralelo, ¿no? Puede ser uno en el panel, otro puede ser en la parte baja de la faja, otro en la parte alta de la faja, ¿no? Porque las fajas son inmensas, cada faja tendrá 100 metros, entonces no va a estar yendo de arriba a bajar a arrancar, ¿no? Eso es. Va, esto es un poquito ya más, más complicadito. Acá, por ejemplo, ¿qué significa esto? Métodos de enclavar para hacer inversión de marcha, o control de inversión de velocidad, o sea, el motor gira en una velocidad, ¿y cómo hacen para que gire en otra velocidad? ¿Cuáles son los objetivos de este capítulo 21? Son explicar el propósito de los varios métodos que hay de enclavamiento. O sea, ¿por qué es que se va a usar enclavamiento cuando se invierte la marcha? ¿Alguien sabe? A ver, ¿quién sabe? ¿Por qué es necesario usar enclavamiento cuando se invierte la marcha de un motor? Dígame usted, señor Toledo. Para que no se active la otra marcha. Claro, pues como están invirtiendo fases, ¿no? ¿Qué pasa si es que se produce, los contactos se cierran en simultáneo? Entonces tiene que haber algo que lo invierta, que lo evite que se cierren instantáneamente. Ahorita vamos a ver eso, pero está bien la respuesta. El otro, vamos a saber leer e interpretar diagramas, tanto eléctricos como de cableado, de los controles que se usan para invertir la marcha. Otro, leer e interpretar igualmente los diagramas de línea eléctricos y de cableado de los métodos, de los controles de enclavamiento. Y el último, vamos a saber cómo instalar
y ubicar fallas en los controles de inversión de marcha y de enclavamiento. Eso es. Entonces, una manera, bueno, acá la manera de, bueno, para que vean ahí es un arrancador, este es un arrancador, por ejemplo. Lo que han visto ahí, el M, entonces acá está el M. Es un arrancador, pero que tiene inversión de marcha, por lo tanto usa dos contactores más, aparte del M. Son contactores magnéticos. Estamos viendo un arranque automatizado, con contactor, un arranque magnético, porque hay arranque manual, ¿no? Entonces, acá tenemos, y es horizontal, porque también puede estar vertical. Hay vertical también, ahí está horizontal, está en este lado. Un motor, vamos a hacerlo más grande, ¿ya? Ya. Ahí tenemos, por ejemplo, un motor está girando en el sentido directo, marcha directa. Si ustedes quieren invertirlo, ¿qué cosa se tiene que hacer? Miren, esto tiene una secuencia de fases. Hay una secuencia de fases con la que giran los vectores. O sea, el vector, los trifásicos, como están desfasados 120 grados, giran según la secuencia de fases que le pongan, al sentido horario o al sentido antihorario. ¿Ya? Entonces, bueno, pero generalmente ustedes invierten. Lo que estaba en el T1 pasa a estar en el L3. Lo que estaba en T1 en L1 pasa a estar en el L3. Y el terminal T3 del motor pasa a estar en la otra fase. Entonces ahí cambia la dirección. Ese es el concepto más simple de cómo se invierte la marcha de un motor. ¿Ya? Esto vamos a ver, ¿verdad? ¿Qué más tenemos acá? Ya, aquí tenemos, por ejemplo, un diagrama elemental de un arrancador, de este arrancador, ¿no? Para invertir marcha. Ahí tenemos. ¿Cumple o no cumple esto? Miren. Cuando está el F activado, está actuando las tres fases, ¿correcto? Pero cuando está abierto el F y está cerrado el R, ¿qué es lo que pasa? El L1 pasa a ser una fase, ha cambiado de fase, pasa a ser la T3. El L2 sigue siendo la misma, ¿correcto? Y por lo tanto, esta de acá pasa a ser la fase de acá. Han cambiado. Hay dos fases que se han invertido. ¿Estamos? Usando dos contactores, un F y un R. Y hasta ahí estamos en la primera parte, ¿verdad? Ya. Pero vamos a ver ahora un enclavamiento. Ya, ¿qué pasaría, por ejemplo, si estando cerrado? También se cierra acá. Ese es el problema que hay, lo que ha dicho el señor Toledo. ¿Qué pasa si estando cerrado el F? Yo pues he dicho, se abre el F y se cierran estos, ¿sí? Porque ¿qué pasa si está cerrado el F y se cierra, por ejemplo, esto acá? Estaría haciendo un cortocircuito. Como están vivos, esto está vivo, estaría haciendo un cortocircuito, ¿no? Y entonces saltaría la protección, se quemaría un incendio, que no está bien diseñado. Entonces vamos a ver qué es lo que se hace. Se le va a poner a los botones de control, aquí en esta parte, o sea, miren, acá tenemos el forward. Cuando ustedes aprietan el forward, se enclava con el F, ¿correcto? Y queda trabajando el F, ¿ya? Y cuando aprietan inversión de marcha, esto entra y se clava el R. Pero no puede estar prendido a la vez. Entonces, ¿qué pasa? Estos están enclavados mecánicamente. Esto significa mecánicamente. ¿Ya? Quiere decir que cuando aprietan este evita que este pueda entrar. Y cuando aprietan el R, también mecánicamente inhibe para que no puedan apretar el forward. Ya no se puede mecánicamente. ¿Cómo se hace esto? Vamos a ver, ya eso sí no me acuerdo bien. Vamos a ver, ¿ya? Esto también hace tiempo lo he visto. Vamos a ver, ya aquí dice acá. El enclavamiento por medio de pulsadores, los pulsadores, ¿ve? Es un método eléctrico de evitar que ambas bobinas del arrancador, o sea, la F y la R, sean energizadas de forma simultánea. Cuando el botón de marcha directa
se presiona, la bobina F se energiza y el F lo enclava. Como el circuito, los contactos son utilizados en el inverso y en el derecho, en estas unidades, no hay necesidad de presionar. ¿No hay necesidad de presionar qué cosa? El botón de stop antes de cambiar la dirección de rotación, dice. Ah, ya, eso es lo que hice, ¿no? Ya, vamos a ver, ya. Miren lo que hice. A ver, miren, a ver, vamos a entenderlo esto. ¿Qué hice acá? A ver, señores, vamos a ver si entendemos lo que hice. Dice, cuando se presiona el botón forward, es decir, marcha directa, se energiza F y se enclava por medio de su contacto F. ¿Correcto? Hasta ahí está claro. Se enclava. Ahora dice, como los contactos, como se usan contactos normalmente cerrados, en la dirección hacia adelante y hacia atrás, no hay necesidad de presionar el botón de stop antes de cambiar la dirección de rotación. Ah, ya, en este caso estamos con enclavamiento eléctrico, no es mecánico. Vamos a ver el mecánico. Aquí está el mecánico, está acá, pues. Nos hemos pasado. Esa es la otra parte, el enclavamiento eléctrico. Vamos a ver nomás lo más simple acá. A ver. Claro, cada vez que apretan, ya lo enclavan mecánicamente, ¿no les digo? O sea, cada vez que ustedes apretan el F, entra el contactor. Y ese contactor enclava mecánicamente, ¿no? Al otro contactor, para evitar que pueda entrar. Las líneas punteadas indican que es un enclave mecánico. E indica que las bobinas F y R no pueden simultáneamente energizarse por la acción del enclavamiento mecánico. Claro, o sea, una vez que ustedes han apretado y el F está trabajando, por más que aprieten, no pueden. ¿Ya? El arrancador F está bloqueado por la bobina R. La primera bobina mueve mecánicamente una palanca a una posición que evita que la otra bobina pueda entrar. Bueno, es un enclavamiento mecánico. Ya, pero aparte de este mecánico también hay enclavamiento eléctrico, que vamos a verlo acá. ¿Cómo es el enclavamiento eléctrico? Ahí está. Es el mecánico, ya. El eléctrico, miren el eléctrico, ahí está, ahí lo miran, ¿sí? Ah, mira, acá tiene un arrancador con inversión de marcha vertical. Es lo que le decía, ¿no? Vertical, ¿ve? Simplemente por la posición. Vamos a ver ahora eléctricamente cómo se enclava. Ahí está, miren. Está enclavado mecánicamente, para empezar, por seguridad. Está enclavado mecánicamente. Pero también está enclavado eléctricamente. ¿Usted? ¿Su apellido? Sí. Enrique, señor Enrique. A ver, dígame, ¿cómo funciona este circuito? Lo veis que está sin prestar atención. ¿Cómo funciona este circuito? ¿O está haciendo sí, ¿cómo es? Y a ver, dígame, ¿cómo funciona este circuito? Los de marcha adelante y atrás. Sí. Entonces tenemos el reversa abajo. Ya. ¿Cómo evito acá que entre eléctricamente a la vez? Porque el objetivo es hacer un enclave mecánico y un enclave eléctrico. A ver, ¿quién me dice? Firko, ¿usted? O sea, cuando yo aprieto la marcha directa, también se aprieta acá y se abre. Se abre el circuito. ¿Se dan cuenta?
Y entonces estoy asegurando que nunca va a entrar esta bobina R cuando yo apriete la F. Porque si no hubiera eso, yo aprieto acá y esto está trabajando, pues puede estar trabajando, ¿no? Estoy suponiendo que está trabajando la R ahorita, yo aprieto la F y en ese momento se me abre acá. Se abre e inmediatamente activa la F y como es contacto cerrado, cuando no tiene energía, se cierra acá. ¿Se dan cuenta? O sea, en el momento de apretar acá, se cae acá y se sella así. Primero entra así, por supuesto, ¿no? Porque esto significa cuando está sin energía, la posición sin energía. ¿Ya? Igualmente, cuando yo quiero, está trabajando esto, ¿no es cierto? Cuando está trabajando el F, este está abierto, ¿correcto? Entonces yo aprieto aquí, se abre aquí, se cierra acá, porque se cayó, se cerró. ¿Ya? Se cerró y este también se abrió, pasa corriente por acá, se energiza el R, se activa acá y se enclava, y ya continúa trabajando así. ¿Ya? ¿Estamos? Señor Cruz, ¿alguna consulta? ¿O no entiende? Sí, dígame. Ay, perdón, por partes. A ver, dígame. No está de más porque por alguna cosa puede fallar, entonces tiene doble protección. ¿Ya? Usted. Si se malogra el dinero del push botón y solamente entra el de forward y el de reversa, ya no lo saca. O sea, si se malogra Claro, malogra queda pues justo por eso puesto. El mecánico. ¿Ya? Listo. Parece que este tema no lo han conocido porque veo que no han sabido cómo trabaja, ¿no? De todas maneras, pues. Sí, dígame. Y ahí la inversión de giro es instantánea, ¿no? ¿Cuál? La inversión de giro es instantánea. Es instantánea, pues sí. Porque usted inmediatamente que aprieta, ¿no? Acá se cae el relay y cierra acá. Eso también es malo, ¿no? ¿Ah? Eso eleva la torre, claro. Hay un poco ahí de, digamos, de problema porque se queda un rato sin energía, ¿no? Como que, ¿no? La volteada. Sí, pero vamos a ver qué dice eso, a ver, vamos a ver, ¿ya? Vamos a ver qué dice, a ver, si hay algo de eso, del golpe, ¿no? Porque sí puede producir golpes. A ver, vamos a ver, ¿ya? Ya miren, las inversiones repetidas de la dirección del motor no se recomiendan. Estas inversiones muy repetidas pueden causar que los relays del térmico salten y que también los fusibles salten o se fundan, se quemen, ¿no? Esto hace que el motor se desconecte del circuito. La máquina que está accionada también puede ser dañada. Es decir, el motor haciendo una máquina también se puede dañar, ¿no? También puede ser necesario esperar hasta que el motor haya llegado a se pare. Puede ser necesario, como dicen, ¿no? Que se pare. Esperar a que se pare para invertir la marcha. Puede ser, dicen. Ya, a ver. Ya, por máxima seguridad tienen los dos, el mecánico y el eléctrico. Eso es. ¿Qué es esto? Ya son los terminales, ¿no? Ya, ¿ahora qué viene? Ahora, ¿cuál es la variante ahí? Sí, porque ahí hemos terminado eso. Acá, ¿cuál es la variante? Vamos a hacerlo más grande, ¿ya? ¿Cuál es la variante ahí? No, pues eso no vamos a verlo, porque es de un solo motor, de una fase, no, eso no. No nos interesa. Estamos trifásicos nomás porque estamos viendo trifásico. Bueno, control secuencial es cuando ustedes arrancan varios motores en secuencias, no viene al caso porque es un solo motor nomás que vamos a arrancar. Esto no lo vamos a ver. Pero para que lo miren es más o menos así, ya cuando hay 2 motores, 3 motores, cómo entran. Todo eso se puede hacer con PLC, lógicamente, ¿no? Pero lo más importante acá darse cuenta es que siempre van solamente los térmicos en la parte de la fase, los calentadores, donde pasa la corriente, son los sensores, en otras palabras, ¿no? Ese sensado lo transmiten
al bimetálico, que el bimetálico se arquea, pues abre el circuito. ¿Dónde lo abre? No lo abre acá, lo abre aquí, aquí es donde abre el circuito, en baja tensión, en el circuito de control. Eso es importante porque va a ser lo mismo en el circuito, en el motor síncrono, es lo mismo. Eso tiene que recordarlo siempre porque el instrumentista está sometido a ver planos eléctricos siempre, constantemente. Es simultáneo que lo mira. Bueno, son secuencias que pueden actuarse. Eso no viene al caso porque, como les digo, eso no vamos a ver. Esto sí, porque se usa bastante, los circuitos de jogging o inchi. ¿Qué significa jogging o inchi? A ver si se dan cuenta por el contexto, a ver cómo lo ven ahí. Lo voy a hacer más grande, ¿ya? Yo cuando fui a trabajar, justamente en la turbina decía jogging, que no sabía qué era, ni la palabra ni tampoco nada. ¿Qué cosa es jogging y qué cosa es inchi? Hay una diferencia. Ahorita no me acuerdo bien, pero la idea es la misma. Ahorita vamos a ver cuál es la diferencia. Jogging e inchi. ¿Cuál es jogging? Ahí está jogging. A ver, por mirar el circuito nomás, ¿quién dice que es jogging? ¿Ah? ¿Qué? Prueba para... ¿Ah? Es para mover el motor a baja velocidad, generalmente, aunque ahí no indica la velocidad, ¿no? Pero generalmente es para mover el motor unos cuantos grados, o sea, le dan un toque y sueltan, ¿no? O sea, no es como acá que quede enclavado, ¿sí? Aquí ustedes apretan, energiza y queda enclavado, queda girando, no hay manera de que solamente gire un momento. Acá no, está apagado el motor, ustedes apretan acá el botón jog, mientras lo mantienen pulsado, pasa y mueve el motor, pero apenas lo sueltan, ya pues el motor se para. ¿Han visto? Ese es jogging, ¿ya? Ese es el jogging. Esta es otra variante, miren. Este es para asegurar que no vayan a apretar el jog cuando está trabajando. Miren. ¿O no? ¿O qué función cumple este MK y no MK? ¿O es lo mismo? A ver. Ah, ya. Cuando yo aprieto el jog, se va a caer el MP y se va a apagar. Y ya va a energizar por acá, ya no por acá. Supongamos que está parado, yo aprieto... Supongamos que está parado, está trabajando, ¿ya? Está trabajando y yo aprieto el jog, aparentemente no va a hacer nada, ¿sí o no? No va a hacer nada. Acá miren, está trabajando. Pero yo aprieto el jog, ¿qué pasa? Se apaga y comienza a girar solamente mientras lo mantengo y se suelta. Pero también si está apagado también funciona. ¿Por qué? Porque si está apagado, yo aprieto acá y le viene energía por ahí y se mueve igual. Es una variante. ¿Ya? Es una variante. Ya. Vamos a ver qué más tenemos acá. Pero ese jog se puede aplicar también para marcha inversa. Vamos a ver, ¿ya? Acá están usando con un relay, claro. ¿Para qué usan un relay acá? ¿Qué función cumple el relay? Este control relay, ¿qué función cumple? Este relay de control, ¿qué función cumple? A ver. Pues no me acuerdo. Pues el dibujo te tiene que dar cuenta, pues. Pues el diagrama. A ver, vamos a ver. Usted, señor Leiva, ¿qué función cumple? O sea, ¿cuál es para qué usa el R y el M? Antes usaba solamente M, ¿se acuerdan? Ahora, ¿para qué usa dos? A ver, ¿quién dice pues? ¿Para qué usa? ¿Ah? ¿El control? Mira, tú aprietas el Start
se activa la bobina de relay de control. Se activa la bobina y se queda enclavado por ahí, ¿sí? Se queda enclavado. Ya. Abajo también cierra, pues. Y al quedarse cerrado, activa el motor. ¿Correcto? Activa el motor. Ya. Ahora, ¿para qué está entonces R? ¿Cuál es la diferencia ahí? Anteriormente apretábamos Start y directamente activaba el M, ¿se acuerdan? Ahora no, ahora lo activamos a través de un contactor, de un relay, otro relay. O sea, ¿para qué hacemos eso? Porque la botonera de repente no soporta, pues, esa corriente del contactor, ¿no? Aunque más parece acá, ¿para qué está usando? A ver. Es un relay de control que están usando más. ¿Ah? Cuando hacen jogging, ¿qué pasa? ¿No le afecte? ¿Por qué? Tú apretas acá y ¿qué pasa? Igual. ¿Ah? Sigue corriendo, ¿no es cierto? En el caso anterior, ¿cómo era? A ver, acá. Cada vez el jog lo para. Y acá también lo para. ¿No es cierto? Claro, lo para. En este caso tú apretas el jog y no pasa nada. Sí. No, pero cuando está prendido tú apretas, no pasa nada. Pero cuando está apagado, sí, tú apretas, mira, se energiza el M y activa el M mientras está apretado. O sea, prácticamente están usando acá un relay auxiliar de control para hacer el enclave. Ya. Pero vamos a ver si dice algo a ver, ya. Vamos a ver qué dice, a ver. Bueno, prácticamente no dice nada. O sea, lo que está indicando ahí que está usando un relay de control, pero usted simplemente es lo mismo. O sea, está usando un intermediario, un relay de control. Acá, ¿qué está haciendo? Apretan el Start, se energiza el CR, ¿correcto? El CR viene por acá y activa el M. Y el M activa acá. Cuando sueltan ya quedó enclavado. Es casi lo mismo que solo que le han puesto un serie más acá. Este de acá lo han puesto acá. Aparte que el M va al motor, ¿no? Va al mismo motor el M. Ya es prácticamente lo mismo. Es un enclave más. Habría que cuál es la diferencia, ¿no? ¿Qué diferencia tiene A ver. Hacen el Start entre el CR. Cierra acá. No. Acá mira. Entra el CR, ¿no? Al entrar el CR, cierra acá. Energiza acá el M. Ya entró el motor. Al entrar ahí, cierra acá. Como esto se cerró, ya se enclava. Se enclava por ahí. Los dos. ¿Han visto? ¿Ah? ¿Alguien tiene alguna duda O sea, cuando apretan el Start, ¿qué es lo que pasa? Cierra el CR. Claro que sí, porque por ahí está cerrando. Por ahí cierra, energiza el CR. Al cerrar el CR, mire, cierra acá. Cierra ahí y ustedes, como está cerrado esto presionado, se activa el M. Al activarse el M, cierra acá. Y por más que suelten acá, ya está en paralelo, enclavó el circuito, porque el CR está cerrado. Y los dos quedan cerrados. ¿Correcto? ¿Ya?
Todo esto tiene que saber leer pues estos diagramitas. Ahora bien, cuando usan inversión de marcha y jogging más, ahí también. ¿Cómo es ahí? Siempre viene el enclave mecánico, enclavamiento mecánico para evitar que por algún motivo se puedan los dos ingresar a la vez, el F y el R. Ahí está el start o forward, y hace dos funciones, jog forward y jog reverse. Start en reversión y start en forward, hay dos. Y este es el circuito de control nomás, no está la fuerza acá, la fuerza es la misma que hemos visto que es esta, ¿no? O sea, la fuerza es la misma que es esta. Ya, este es el circuito de fuerza, pues. Siempre es el mismo. Esto de acá, siempre es lo mismo. Ya, lo que está variando es el control. Lógicamente que tiene que tener esto también, ¿no? Pero en este caso, tenemos ya aumentándole jogging. Quiero ver cuál es la diferencia entre jogging e inching, eso no me he acordado, voy a verlo ya. Pero bueno, en todo caso ahí tenemos con inversión de marcha, jogging. Ahí tenemos. Ahí está. En la parte de control. El R y el F para evitar que entren a la vez, están enseriados con el arranque en inverso y el arranque en directo. Pero aparte le han puesto un jog, un circuito jog en inversa y un jog en directa. ¿Ya? ¿Sí? Cuando apretan el jog, ¿qué pasa? Pues en directo, entra por acá, entra por ahí y entra a trabajar. Porque está caído, el R y el F están desenergizados, están muertos. Normalmente, como están muertos, y están cerrados, son normalmente cerrados. Entonces viene por acá y energiza. Cuando quieren hacer la inversión, la prueba en inverso, vienen por acá. Un ratito. ¿Por dónde viene ahí? Por acá, ¿no? Ya. Viene por acá, viene por aquí, y energiza el R y mueve el R. Ahí está. Pero miren que acá, cuando aprieta acá el jog, lo jala también al inverso, para que no puedan a la vez apretar los dos botones. Porque alguien puede los dos botones pulsarlos a la vez, ¿no? Entonces, para evitar eso, justamente, ¿qué hace? Cuando aprietan acá, se cae acá. ¿Ya? Lo abre y evita que pueda entrar por alguna manera el inverso. Ahora, también podemos poner aparte de todas estas cosas con join, podemos ponerla también con esto más. Con start, con run y con off. O sea, todas son variantes de motor. Se combinan, todas estas variantes. Lo que quiero ver, tengo que ver qué es la diferencia entre join e inching. Vamos a ver, ¿ya? Quiero ver dónde está esa diferencia. A ver, quiero ver, ya un ratito. A ver. Inching. Allá. Aquí está la diferencia, miren. En general dice jogging, nunca dice inching, pero eléctricamente hay una diferencia. Aquí está. Todo esto están definidos por la NEMA, la National Electrical Manufacturers Association, la Asociación de Fabricantes Eléctricos de Estados Unidos. Dice, jogging se usa cuando estamos trabajando con arrancadores a pleno voltaje, es decir, cuando el motor arranca con 480 y no se le reduce para arrancar. O sea, ustedes trabajan, el motor, supongamos que el motor trabaja con 480, entonces normalmente trabaja con 480. Cuando está trabajando en 480 es jogging. Pero cuando ustedes trabajan utilizando un arrancador a voltaje reducido, es decir, arranca, supongamos, con 240 voltios y después cuando ya arranca, le ponen los 480. En ese caso se llama jogging. Nada más, es una cuestión de definición nomás. ¿Listo? ¿Cómo se llama jogging? Inching.
Inching, es lo mismo, pero, o sea, en castellano, ¿qué sería jogging inching? Probar rotación, o probar movimiento, ¿no? Algo así, ¿no? Rotar puede ser también, pero no, no es rotar, porque están probando. Es prueba de rotación. Por general, o también puede ser prueba, o sea, moverlo unos cuantos grados para hacer un trabajo, una cosa, ¿no? También puede ser, ¿ya? O hay una falla, también para probar fallas. Miren, esto por ejemplo me ha pasado a mí, cuando yo trabajaba tenía el jogging. Hoy no funciona el motor, ¿qué está pasando? A ver, prueba, y movía, pues. Movía el motor, entonces no era la falla ya del motor, el motor sí funcionaba. El problema era que había una falla que evitaba que arranque el motor. Porque no, el motor no está solo, está trabajando en todo un sistema eléctrico, un sistema de control, donde hay un montón de circuitos que vienen atrás y otros adelante. Entonces, para ubicar fallas también puede servir. ¿Ya? Muy bien, ¿alguna consulta hasta ahí, señores? ¿Qué más tenemos? Caramba. Ya, a ver. Después del jogging, ¿qué más tenemos? Bueno, esto la verdad que no lo he visto, pero qué cosa es, una miradita, a ver. Después, ¿qué viene? Ah, no, ya está ahí nomás, creo. Esto la verdad que no lo he visto, pero... Pues el diagrama, ¿qué sería? Pues, a ver. ¿Cuál sería esto? Estos son terminales. Resistencia R1, hay que quitarla. Digo, terminales en time delay, 2 voltios reach, la bolita. La bolita, ¿no? La bolita, ¿dónde está la bolita? Acá. ¿Para qué sirve esto, pues? Vamos a mejor a leer para qué sirve, ¿ya? Ah, no, esto es cuando hacen otro tipo de trabajo. No, esto no, por gusto. Bueno, vamos a hacer un resumen de lo que hemos hecho en esta primera introducción, para después entrar a la segunda parte, que es la de arranque a voltaje reducido. Ya, ¿qué cosa hemos hecho acá, señores? Vamos a ver, ¿ya? Vamos a ver los objetivos de toda esta unidad, a ver si las hemos cumplido. Es la unidad, controles básicos se llama. Ahí está. No, acá estamos viendo esto, ¿no? No hay objetivo de toda la unidad. Pero bueno, ¿qué hemos visto? Miren, hemos visto control de 2 cables, que es cuando ustedes tienen boyas, sensores de nivel, sensores de presión, de temperatura, en vez de arranque manual. Arranca por medio del sensor, 2 cables. Hemos visto con 3 cables y separado. ¿Por qué se llama 3? Porque usa botonera de start y stop junta para arrancar y parar el motor. Y control separado también porque a veces se usan transformadores, ¿no? En la parte de control. También se ha visto una variante utilizando el mismo circuito anterior, pero con un switch, más bien. Un switch de 3 posiciones. Uno que dice hand, manual, otro que dice off y otro que dice automático. ¿Ya? Que puede usarse, por ejemplo, para los 2 cables también, o para los 3, dependiendo. También tenemos que ustedes pueden prenderlo y apagarlo, los motores de diferentes sitios. También hemos visto inversión de marcha, con forward y reverse. Y hemos visto ahí, por ejemplo, ¿qué hemos visto? Un enclavamiento mecánico y un enclavamiento eléctrico, para evitar que se pueda cerrar el relay, el contactor F y el R a la vez. ¿Ya? Después hemos visto los circuitos de jogging, que se usan con todo lo anterior, son una adición cuando se quiere probar o mover un poco el circuito del motor, ¿no? La verdad que el inching no lo conozco, jogging nomás, siempre jogging, ¿ya? Y también, bueno, eso es todo lo que se ha visto en esta clase de ahora. No sé qué preguntas tienen ya para cerrar esta clase, esta primera parte.
¿Preguntas? Nada, ahí vamos a cerrar entonces, ¿ya? Entonces vamos a ver ahora un repaso también de lo que ustedes han hecho, así como hemos hecho el primer repaso, de un segundo repaso de lo que han hecho en su curso de máquinas eléctricas, que es de arrancadores de voltaje a tensión reducida. ¿Ya? ¿Qué vamos a ver en este capítulo? Vamos a ver métodos de arranque de motores. ¿Ya? ¿Cuáles son los objetivos que se van a lograr después de ver esto? Primero, describir los factores más importantes a considerar cuando se selecciona el equipo de arranque del motor. ¿Saben ustedes eso? ¿Se acuerdan? ¿Algo usted, señor? ¿Su apellido? Sí, usted. ¿Le trae pico? No. Usted, sí. ¿Cuál es su apellido? Yucra. Ya, señor Yucra, a ver, dígame. ¿Cuáles son los factores más importantes que usted debe tener en cuenta cuando va a seleccionar un equipo de arranque del motor? Potencia, voltaje de entrada, o sea, qué tipo de... Claro, son una parte, la potencia, voltaje de entrada, ¿qué más? ¿Qué tipo de carga estamos hablando? Si tenemos cargas. Claro, ¿qué tipo de carga? Porque hay cargas especiales, ¿qué más? Falta más, ¿alguien sabe más? Falta lo más importante, pues. El arrancador tiene que tener ciertos requerimientos. Vamos a ver a lo mejor con su momento, parece que no se acuerda. El otro, indicar por qué es importante el arranque del motor a corriente reducida. ¿Por qué es importante? Usted, señor Anco, joven. Anco, usted, ¿no? Ya. ¿Se acuerda por qué es importante un motor arrancarlo con corriente reducida? Un motor eléctrico, pues, ¿no? Picos de voltaje, dice usted. Ya. A ver, ¿quién más se acuerda? No es la respuesta. Una palabra estaba viendo mal, los picos. Los picos de corriente. Pero esos picos de corriente, ¿qué hacen, pues? ¿Ah? Bueno, tiene muchas cosas que hace. Ahora vamos a ver. Describir los métodos de arranque de motores típicos. ¿Cuáles son los motores, los arranques típicos? ¿Cuáles son? Son dos grandes, pero uno a plena tensión y otro a voltaje reducido, ¿ya? Pero dentro del voltaje reducido hay varios métodos. ¿Cuáles son? Todo se aplica al motor síncrono, pues estamos haciendo. Si no, no haríamos. Si no lo hago, no se acuerdan, pues no se acuerdan lo que han hecho máquinas, pues tenemos que hacer un repaso. Hay varios métodos, vamos a verlo mejor, ¿ya? Pero entre ellos, por ejemplo, tenemos el arranque delta estrella, que justamente van a investigar ahora. El arranque delta estrella es uno de ellos. Pero tenemos, por ejemplo, motor a devanado partido, con resistencias primarias, con reactores primarios, el delta estrella que hemos dicho, ¿no? Y son todos a voltaje reducido, cada uno con sus ventajas y desventajas, ¿ya? Después, ¿qué se va a lograr después de esto? Identificar los motores de jaula de ardilla. ¿Qué significa identificar? ¿Qué significa o significado? Significa que es un motor jaula de ardilla, pues. O sea, ¿cómo sabemos que es un jaula de ardilla? O hay otro motor de inducción. ¿Qué otro motor de inducción hay? A ver, acuérdense. Uno es el jaula de ardilla y el otro, Kaira, ¿cuál es el otro? Es rotor bobinado, es el otro tipo.
¿Ya? Muy bien. ¿Se han acordado entonces? Después, el último objetivo. El último objetivo es describir, pues, cómo es que funciona el motor tipo jaula de ardilla. ¿Qué cosa es una jaula de ardilla, para empezar? ¿Qué es una jaula de ardilla? A ver. ¿Ah? No hablemos de motor. Una jaula donde está una ardilla. ¿Qué cosa es ¿Qué es jaula de ardilla? ¿Ah? ¿Qué es una jaula donde ponen las ardillas, pues? ¿Ah? ¿Por qué lo ponen en esa jaula la ardilla? ¿Por qué no lo ponen en otro tipo de jaula? Bueno, todos estos objetivos que vemos acá no se acuerdan bien. Vamos a repasarlos por eso. Entonces, aquí tenemos las dos razones por lo que se usa el arranque a tensión reducida. Primero, para reducir la corriente de arranque que extrae el motor, es decir, la corriente de inicio, ¿no? La corriente pico del arranque, reducir. Y el otro es para reducir el par de arranque proporcionado por el motor. También. La primera, ¿por qué es necesario reducir la corriente pico de arranque? ¿Ah? No, porque sí arrancan. En primer lugar, para saber eso tienen que saber cuánto es la corriente de arranque. ¿En comparación con qué? ¿Con qué se compara? Con la nominal. ¿Cuánto es la corriente de arranque? Está bien, pero más o menos ¿cuánto es en promedio? Hay rangos. Claro, puede ser 4, 5, 6, 7, 8, hasta 10 veces puede ser inclusive. Entonces es una corriente que solamente se produce en el arranque, que es, supongamos, 6 veces mayor que la corriente cuando está trabajando, normalmente. ¿Ya? Esa corriente, entonces, en el arranque solamente es un valor muy alto, después pone su valor normal. ¿Ya? Entonces, esa corriente es necesario reducirla, porque no es la corriente normal del motor, no es la corriente nominal. Se reduce, a ver, la primera razón, ¿cuál es? Al jalar una alta tensión, una alta corriente, trae perturbaciones en la línea eléctrica. Es decir, trae ruido, trae también que los focos parpadean porque se baja la tensión. ¿Qué más trae? Bueno, esa es la primera parte, ¿no? Perturbaciones eléctricas. ¿Qué más trae? Y más importante todavía. ¿Qué más trae, señores? Ustedes saben que los arrancadores... ¿Por qué no mueve? No baja. Ah, se ha cruzado, ¿no? Ya. Ustedes saben que los arrancadores de motor que hemos visto hace un momento... No hay acá, creo, no hay. Bueno, los arrancadores que hemos visto hace un momento... Ya. Tienen protección fusible, ¿sí? ¿Qué más tienen? Protección, relé térmico o sobrecarga, OL, ¿no es cierto? El OL. Ahí hay dos, pero también puede tener otras protecciones más. Y entonces, ¿qué ocurre? Esas protecciones están diseñadas para que en ciertos valores de corriente el fusible actúe y actúe el overload, el sobrecarga. ¿Estamos? Entonces, generalmente a 6, 7 corrientes ya debe de actuar uno de los relays y nunca podría arrancar. Hay una coordinación en la protección. Primero, ¿cuál debe actuar? ¿El fusible o debe actuar el otro, el sobrecarga? ¿El OL? ¿Cuál debe actuar? ¿Cuál debe actuar primero? Sobrecarga. El de sobrecarga, pues. Y después, como último recurso, debe actuar el fusible. ¿No es cierto? ¿Y eso cómo se hace esa coordinación? Porque puede haber más protecciones, ojo. El motor síncrono tiene más protecciones aparte de esas.
¿Cómo se hace? Ustedes pueden llevar todo ese curso, puede. Entonces, ¿cómo se hace? A ver. Ustedes saben que cada fusible tiene una curva. ¿Curva de qué? ¿Qué cosa es que se grafica? Corriente versus tiempo. Y generalmente son inversas, o sea, tipo hipérbola, ¿no? Hipérbola, ¿no? Sí, ¿no? Claro, tipo hipérbola, inversa. ¿Ya? Y el OL también tiene su curva. Y el motor también tiene su curva. Entonces las tres curvas se sobreponen, ahí es donde se ve la protección, cómo va a actuar en qué momento. ¿Ya? Ustedes ya pues, seguramente, como les digo, ya en su curso han visto ya con detalle, pues acaso es una pequeña imagen, una pequeña visión, ¿no? Ahora, ese es el otro motivo, entonces, porque puede sacar las protecciones y nunca arrancaría. Ya van dos, ¿no? Bueno, ya son dos, son de peso, pues, por las que tiene que regularse la corriente también, ¿no? Y el otro es porque el torque, tampoco el torque no puede ser grande. ¿Por qué? Igual que la corriente hay un torque nominal, pero el torque es proporcional según los cursos que han llevado ustedes también de física y de máquinas eléctricas, y ahí está la teoría en el libro de máquinas, están los fundamentos electromagnéticos. El torque es proporcional a la corriente que jala el motor. Mientras más corriente, más torque produce. ¿Ya? Entonces, lógicamente, en el arranque, como la corriente es elevada, el torque es elevado. ¿Ya? ¿Y eso qué problemas puede traer? Supongamos que están en unas fajas que ya mineral, pues es común, una faja, viene otra faja y varias fajas, están en cascada, ¿no? En seriado. Entonces la faja usted la arranca, una faja. Esa faja, ¿qué problema le puede traer, por ejemplo, si es que usted la arranca con un torque muy elevado? ¿Ah? Puede hacer o que la faja se rompa, ¿no? O que es muy difícil, pero lo más común es que la faja se deslice, se salga de su sitio, ¿no? Y eso puede también hacer que la faja se afloje. Por ejemplo, imagínense un carro, ¿no? Cuando el motor arranca, tironea mucho, ya se estira la faja del alternador, ¿no? Entonces, eso es. Ese por un lado. Por otro lado, ¿qué otro problema trae el torque? Elevado. A ver, ayúdenme ustedes también. ¿Qué más puede traer? Puede traer que generalmente hay engranajes, acoples, ¿no? Engranajes, como las fajas, o acoples mecánicos de otro tipo, embrague, varias cosas, ¿no? Entonces puede hacer que eso se dañe, porque el torque es tan elevado que lo daña, pues, a los acoplamientos mecánicos, ¿no? Entonces, por ese motivo es que se usa el arranque a tensión reducida. ¿Ya? Ya, por supuesto que en el mercado hay varios tipos de motores jaula de ardilla, tanto en potencia, ¿no? Como en aislamiento, y entonces cada motor tiene un arrancador diferente, ¿no? Ahora, el arrancador, no se olviden que viene a ser prácticamente, si ustedes físicamente lo ven, son las fotos que presentamos horizontal y vertical, ¿se acuerdan, no? Pero también eléctricamente son lo que hemos visto, ¿no? El contactor M principal, con su fusible, su OL, ¿no? Enlazado directamente a la línea de fuerza, ¿no? Que es 220 o 480. Eso es. Vamos a ver ahora qué es lo que vamos a ver en la siguiente clase, porque ya no nos alcanza el tiempo. Lo que vamos a ver es el motor de jaula de ardilla, cómo es que funciona. Es decir, vamos a ver que se produce un campo rotatorio en el estator. Vamos a ver también las corrientes a rotor bloqueado, cuáles son. Vamos a ver cómo se comporta el motor de inducción en el arranque. Vamos a ver cómo es la velocidad sin carga y la velocidad con carga. Eso más. ¿Qué más vamos a ver? ¿Por qué es que el par se varía? Hay necesidad de variar el par de un motor.
¿Qué más? Vamos a ver cómo se controla el torque del motor. Y de ahí vamos a ver ya que si se reduce la tensión, se reduce la corriente y se reduce el par. ¿Ya? De ahí vamos a ver por qué es necesario arrancar lo que hemos dicho ahorita, a corriente reducida. También los tipos de carga que hay que te originan problemas. Y ahí terminamos con un poco de teoría prácticamente cualitativa del motor de jaula de ardilla. ¿Ya? Y después vamos a ver ya los métodos de arranque típicos. ¿Alguna consulta, señores? La práctica. Vamos a dejarla pues para el día. A ver, hoy estamos día martes, para el otro martes. Este viernes quieren, ya pues, mejor. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Para este viernes entonces? No, ya para el martes está bien, ya. Son varios, pues son 4, pues son. ¿Por qué no? Pues está bien. Una semana, pues señor, eso es bastante. No, es que ya vamos a entrar al otro tema, pues. O sea, acabando esto entramos al motor, entonces tiene que estar más fresco, pues. Para el martes está bien, ¿ya? Yo creo que es un refresco, además, este martes que viene. Pero miren, solamente es un repaso, lo que ustedes ya han hecho, pues. O al menos, pues, podemos hacerlo en 2 partes. Pues. Una parte entregan toda la demostración matemática, lo que está ahí entendido, y la otra parte ya lo hacen, si quieren levantar más nota, el que quiere lo hace, así no hay, no va a quedar. Lo hacen pues el MUPAD y hacen el ORCA. Si no, pues ahí nomás lo dejo. Pueden hacer en ORCA o en MALA, también simulación. El SimPower, pues, el SimPower que es de MALA también simula, en trifásico. El SimPower. Así como ponen Simulink, hay SimPower. Ahí tienen para simular motores, vectores, corrientes, todo simula. ¿Ya? El Simulink, ese SimPower es mejor todavía. ¿Ya? Hay varios alumnos que han visto ya SimPower. Por ejemplo, el Butrón ha visto SimPower. Después también, ¿quién más ha visto? Ya hay un chico que está viendo ahora Charca, creo que es. Charca. Y no sé quién más, pero hay gente. También ha visto, creo, ¿cómo se llama Awanja. Hay varios que saben eso bien usar. ¿Ya? Entonces, ya quieren simular ya, bueno, para otra oportunidad. Si no, ahí nomás lo dejan también, pues. Pero al menos tiene que saber bien la teoría, pues, matemática, ¿no? Demostrada, pues, que todo está en la fórmula bien demostrada, que se entiende bien lo que hacen, ¿no? ¿Ya? Muy bien, ahí nos quedamos, señores. Gracias.